Hola, ¿cómo les va? Este es el podcast Conversaciones Socioambientales. Lo realizamos Gabriel Cicchini y quien les habla Danilo Castelli. En este episodio vamos a entrevistar al profesor Adrián Monteleone y lo vamos a dedicar eh, generalmente al concepto de zona de sacrificio. Así que de paso la palabra a Gabriel para que lo presentes a Adrián. Y bueno, la Dale. primera pregunta. Bueno, primero comentar que con Adrián estuvimos, hace un tiempo publicamos un libro donde hicimos aportes cada uno, compartíamos un grupo de debate y de lecturas, de investigación. Y bueno, me parece muy interesante lo que está laburando, lo que escribe, su enfoque. Él es profesor de geografía de Joaquín B. González y magíster en ciencias sociales y humanidades de la UNCI. Y bueno, ahora está haciendo un doctorado en la Universidad de La Plata. Y bueno, vamos a arrancar con el tema que acordamos conversar, que es el concepto de zonas de sacrificio, que es un tema que está trabajando. Va a ser un concepto importante a tener en cuenta. Y bueno, mi sugerencia, ¿no? Presentar el concepto como para que el que no tiene idea, ¿no? Para aquellos que no saben que nunca escucharon el concepto zona de sacrificio, ¿qué significa? Bueno, ¿cómo andás, Gabriel y Danilo? Gracias por el podcast. Eh, la idea de zona de sacrificio, en realidad, bueno, es algo que lo vengo trabajando hace un montón, no es que ya lo tengo todo resuelto, pero sí puedo dar algunas, no sé, algunas ideas de cómo pensar, ¿no? Si bien es una frase que sale un poco del vocabulario más, no académico, sino más del uso cotidiano, por ahí sale más desde la lógica de las asambleas ambientales. Me pareció interesante retomarlo como justamente como una actualización de determinadas palabras que se utilizan para definir los territorios, ¿no? Por ejemplo, en la conquista de la Patagonia, ¿no? Siempre se habla de la conquista del desierto, y ahí se utiliza la palabra desierto también, ¿no? Para hacer como una semántica más del territorio. Y bueno, zonas de sacrificio en realidad, si hablamos de eso, siempre existieron, pero refieren justamente a esos territorios que de alguna manera, como lo dice la palabra, ¿no? Son como las joyas de la abuela, ¿no? Son sacrificados en pos de un proyecto capitalista concreto. Bueno, no solo capitalista, ¿no? Pero porque también siempre hay que recordar que la Unión Soviética se ha mandado sus cosas, pero sí, digamos, de grandes proyectos productivos y extractivos. eh, y bueno, refiere justamente a eso. Bueno, ¿qué zonas se optan por sacrificar y se optan por bancar de alguna manera el impacto que genera una actividad extractiva a gran escala, ¿no? Entonces, un poco por ese lado viene lo de la zona de sacrificio, que no solamente refiere a una, a un impacto ambiental, digamos, en base a la extracción de algún bien común o algún recurso específico, sino también, bueno, cuál es el impacto social de esto, ¿no? O sea, acá en Argentina tenemos ejemplos muy fuertes, como por ejemplo en el norte la forestal, ¿no? Todo el norte santafesino, Chaco, que bueno, fue un enclave inglés que extrajo millones de ejemplares de quebracho desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y bueno, y ahí también la empresa tenía un manejo del territorio, era un estado dentro del estado, y bueno, fue planteado como una zona de sacrificio. Luego, cuando ese elemento natural no tuvo ya tanta importancia o pudo haber sido reemplazado por otros, como en el caso de la mimosa en Sudáfrica, se optó por el traslado de toda la empresa, ¿no? Dejando, bueno, un desastre en la zona. Entonces, un poco la idea de zona de sacrificio implica eso, ¿no? Bueno, ¿qué se está dispuesto a sacrificar en pos de un modelo extractivo, ¿no? Un modelo extractivo a gran escala, me refiero, ¿no? Y bueno, y esto me lleva a analizar un poco
la parte que a mí me toca por donde vivo, que es en la Patagonia, y la meseta de Chubut. Una zona que siempre estuvo de alguna manera valorada para distintas actividades, ¿no? Si queremos llamarlas de sacrificio. Yo generalmente viajo mucho al norte de la meseta de Chubut, por la localidad de Gastre, Telsen, Gangán, bueno, toda esa zona. Y bueno, justamente hay toda una historia en torno a Gastre y la década de los 80 con el intento de haber hecho un basurero nuclear. Desde 1981 la Comisión Nacional de Energía Atómica quiso armar un basurero nuclear cerca a 70 kilómetros de la localidad, unas sierras que hay. Eso no se pudo realizar debido a las manifestaciones populares y casi trascendencia en todo el país. Y en los últimos 20 años, todo un debate en torno a la minería, al Cerro Navidad y la posibilidad de extraer plata, una de las mayores reservas de plata de Sudamérica, está en el Cerro Navidad, que está en esa zona. Y bueno, y ahí empieza esta idea nuevamente de zona de sacrificio. Bueno, y varias preguntas. Bueno, estamos hablando de zona de sacrificio, bueno, y justamente es una zona de sacrificio si las comunidades que viven ahí realmente quieren esa actividad. Bueno, y ahí me surgen muchas preguntas que cada vez que viajo y hago entrevistas, me surgen más preguntas aún, ¿no? También me interesa, ¿no? Profundizar en cómo se justifica que una zona, un territorio, se convierta en un espacio sacrificial, ¿no? Cómo Sí, se justifica, tanto a futuro, ¿no? Pero también en el presente, para que la población local, eh, como vos te estabas mencionando, ¿no? Acepte estas iniciativas de explotación, de posible peligro destrucción ambiental, devastación. sí, También, si tenés, ¿no? ¿Qué rol cumplen, por ejemplo, ¿no? Los estudios de impacto ambiental que se suelen hacer, que sí. acompañan, ¿no? Estas Bueno, iniciativas. principalmente lo que ocurre en una zona de sacrificio, al menos por lo que yo puedo analizar en el caso de Chubut, es que, bueno, generalmente refiere a zonas muy postergadas, a zonas que en las economías regionales están desarticuladas, ¿no? Las actividades productivas están desarticuladas. Y bueno, hay, por ejemplo, en el caso de la meseta hay una fuerte concentración de tierras. En los últimos 70 años hay un despoblamiento rural en desmedro de una concentración de tierras, ¿no? Hacia unos pocos. No es que no se pueden hacer actividades productivas, o sea, sí se hacen, pero cada vez en manos de menos personas. Y bueno, todo esto lleva a que haya comunidades que en muchos casos dependen de empleos estatales o migraciones a las ciudades más cercanas, a la costa o a la cordillera. Y bueno, todo eso va generando como cierta como es recepción positiva ante grandes proyectos, ¿no? Como puede ser la minería. Porque, bueno, de alguna manera el capital privado reemplaza la, la no presencia estatal en muchas cosas, bueno, o el no desarrollo de esa zona por otras cosas. O sea, eh, viendo las comunidades los pueblos de la meseta, te imaginás viviendo ahí en donde te quedás aislado en el invierno, si es alguna urgencia tenés que viajar 300 kilómetros camino de ripio y por ahí no podés llegar, no tenés buena conexión de internet, a veces te quedás sin telefonía celular porque las antenas hay que mantenerlas, caminos de ripio, bueno, luz, como es energía eléctrica, es como es a fuel oil, o sea, es con usinas, digamos, como es con combustible fósil, bueno, y así un montón de cosas.
en la cual, bueno, viene una empresa y dice, bueno, nosotros si tenemos que venir acá, tenemos que asfaltar, tenemos que traer torre de alta tensión, como que hay un beneficio secundario a esas comunidades y obviamente que esas comunidades gran mayoría, van a decir, sí, vamos por esto, porque aparte de esos beneficios secundarios, nos dan un empleo concreto. O sea, yo a las personas que entrevisté me contaban que toda su vida trabajaban en changas de comparsas de esquila y de repente vino la mina y esa persona solamente trabaja en mantenimiento y en ese momento que yo te diría hace 3 años atrás, estaban ganando, no sé, como 200.000 pesos. No sé, como si yo te dijera hoy 3 millones, 4 millones, ¿no? Eh, para alguien que vive en la meseta es un montón de guita, porque también en la meseta tenés menos consumo, entonces, aunque es todo más caro, pero bueno, eso en muchos casos permite un sueldo eh, dentro de todo estable, una relación de dependencia, recibo de sueldo, OSDE de obra social, entonces hay un montón de cosas que, bueno, obviamente que uno entiende por qué o sea, sin condenarlos, porque también está el problema de que hay algunas organizaciones ambientalistas que se enojan con la gente de la meseta, pero sin condenarlos uno entiende también de qué manera el capital privado entra y los recibe con los brazos abiertos, ¿no? Porque bueno, hay toda una construcción, o yo le llamo así, ¿no? Hay toda una construcción política y discursiva de la zona de sacrificio. O sea, eh, ¿qué quiere decir esto? Que la zona de sacrificio, o sea, las empresas, por ejemplo, arman carteles o financian cosas en las escuelas o, bueno, no sé, fiestas regionales, y hay un montón de cosas por las cuales la empresa está presente siempre. Y las comunidades en ese sentido, sí. Ahora también están sus trampas, ¿no? Porque la empresa dice, bueno, vamos a hacer el compre local y primero, entonces todos están recontentos, pero después lo que dicen es, bueno, necesitamos en 2 días necesitamos, no sé, 5.000 clavos de tal y tal y tal. Y bueno, las ferreterías locales no lo tienen, entonces tienen que ir a comprar a otro lugar. Entonces ahí están algunas pequeñas trampas, ¿no? Pero pese a eso, las comunidades aceptan positivamente a estas empresas y aceptan ser zona de sacrificio. Cuando fue el caso del repositorio nuclear en los 80, bueno, yo entre una de las entrevistas que hice, como que tenía un registro dentro de la entrevista que decía, y bueno, ¿cómo era? Lo del basurero no se hizo por la gente de afuera, ¿no? Así textual era. Entonces hay queda como un imaginario en los pueblos de la meseta que las veces que pueden salir adelante o pueden salir a flote, no pueden porque no sé, la cordillera, la ciudad de la cordillera o la ciudad de la costa se lo impiden, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se ve todo este conflicto entre distintas localidades, quienes están a favor y quienes están en contra, ¿no? Bueno, y es complejo, ¿no? No, es muy difícil verlo en términos binarios, ¿no? En términos buenos y malos, ¿no? Como generalmente hay parte del ambientalismo que lo ve así, ¿no? Y yo a veces tengo discusiones fuertes con eso. Obviamente que en mi caso no es que estoy a favor de la minería transnacional a cielo abierto destructiva, ¿no? Pero sí, digamos, me parece importante también mirar estas cuestiones de, bueno, como decís vos, ¿por qué se acepta en muchas comunidades la minería o estas actividades o aceptan ser una zona de sacrificio, ¿no? Con lo que eso conlleva. O sea, muchas veces la gente de ahí te dice, y yo sé que con esto va a haber más tipos, más obreros, puede haber más robos, puede haber gente que esté tomando más alcohol, puede haber abusos a las chicas, pero bueno, también es lo que nosotros necesitamos en el pueblo, el trabajo. Bueno, es un tema complejo, ¿no? O sea, no es que no lo vean todo eso. Sí, nosotros hemos discutido, ¿no? También que a veces, si no hay un modelo de desarrollo alternativo, una actividad económica Claro, que pueda ser eh,
sustentable, que no sea la minería que genera esto, una zona de sacrificio, pero si no se pueden llevar a cabo iniciativas económicas locales que permitan que la población pueda vivir medianamente bien, eh, es muy fácil después para penetrar a las empresas transnacionales que vienen con todo Y esto que, sí, con estos sueldos altos, con claro. estas inversiones. Y hay lugares en donde, por ejemplo, si no hay localidades cerca, es mucho más fácil también, ¿no? A no ser que alguien se avive de otras ciudades que están por hacer tal cosa. Pero sí, digamos, digamos, está todo servido en muchos lugares de Latinoamérica y de, no sé, de otras zonas. Está muy servido esto, porque justamente hay un vaciamiento del Estado y de otras actividades productivas, por la cual es mucho más fácil poder ingresar a este tipo de capital extractivo. Eh, Digo, no es que estoy en contra de la minería tiene que estar, o sea, el tema es cómo se reparte, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas, y bueno, este tipo de minería eh, a cielo abierto tiene sus características bastante nocivas, ¿no? Eh, bueno, y ahí es donde empiezo a hacerme preguntas con respecto a, bueno, cómo son las estrategias que tiene el capital transnacional para ir construyendo esta zona de sacrificio, o sea, para que sea de alguna manera aceptada, ¿no? Y bueno, hay muchísimas estrategias publicitarias, hay muchos discursos políticos en línea, ¿no? De bueno, che, si la meseta no se desarrolla de esta manera, cada vez va a haber más gente que se está yendo a las ciudades, cada vez hay menos pibes que terminan el secundario y no tienen un futuro. Bueno, hay un montón de estrategias discursivas y publicitarias que se hacen, y bueno, y eso justamente refuerza un poco más esta idea, ¿no? Ahora, después las asambleas ambientales, por otro lado, bueno, van con el no, y bueno, y ahí es donde se genera todo este conflicto entre los territorios mineros y los territorios no mineros que están lejos, ¿no? Y bueno, y ahí hay toda una discusión, ¿no? Que es para pensar. Cuando muchos entrevistados me dicen, sí, bueno, todo bien, pero la gente que critica la minería no vive acá, no saben lo que es esto. Y nosotros queremos ejercer nuestro derecho como es, a la licencia social. Y justamente lo que se está planteando es que la licencia social sea provincial y no local. Entonces, si es provincial, nosotros no tenemos el peso demográfico para decidir por los recursos locales. Lo decide toda una provincia que no vive acá. Y bueno, por eso digo, eso es una cuestión compleja, ¿no? Porque en otros lados la licencia social es de la comunidad afectada directamente a ese emprendimiento. Bueno, acá en Chubut lo que se planteaba desde las asambleas ambientales es que la licencia social lo otorgue todos los habitantes de la provincia a partir de un plebiscito, ¿no? Bueno, y así como el que se hizo en Chubut en su momento, que bueno, ahí sí hubo un plebiscito local y bueno, triunfó el no a la mina, pero bueno, el tema es que eso se quería extender a toda la provincia, ¿no? Y ahora yo también veo, ¿no? Esta cuestión de zona de sacrificio, bueno, y ahí tenemos distintas varas, porque por ejemplo, la cordillera patagónica, ¿es una zona de sacrificio? No sé, te pregunto a vos, por ejemplo, Gabriel, ¿vos qué pensás? ¿La cordillera Patagonia es una zona de sacrificio para vos? Eh, y ahí hay todo creo que son temas bastante controversiales. Sí, Eh, sí, por eso es que no Justamente. están las respuestas, pero digo, Eh, ahí es donde está Pienso que se ahí es puede donde me convertir hago en una zona de preguntas. sacrificio. ¿Cómo? Que se puede llegar a convertir en una zona de sacrificio. Porque, bueno, hay muchas iniciativas de minería en la cordillera. Pero sacá la minería, ¿no? Digo, Sí. no lo asocio a la minería. Pensemos en alguna otra economía en clave. Bueno, el turismo muchas veces puede considerar la cordillera o el Ajá. paisaje como una zona de sacrificio. De hecho, pasa. Sí. El turismo extractivo, no todo el turismo, obvio, siempre aclaro, el turismo extractivo que no tiene control,
bueno, asociado luego al mercado inmobiliario también extractivo, y sí convierte estos lugares hermosos en zona de sacrificio. Entonces, ahí también tenemos, por ejemplo, el conflicto de lo que fue en Esquel, ¿no? La cordillera patagónica en los últimos 25 o 30 años tuvo un afluente de mucha gente proveniente de distintas ciudades, con otros capitales culturales, ponele, tratando de buscar en la cordillera otro tipo de vida más asociado a lo natural, que muchos turistólogos le llaman el post-turismo. Bueno, yo no me quiero meter mucho en esos términos, pero sí esta cuestión de que, bueno, vamos a vivir al sur, vamos a vivir al lago, al bosque, volvamos a la vida natural, etcétera, y de repente en una localidad donde hay muchas personas con esta visión, le quieren poner una mina a 10 kilómetros, ¿no? Esto fue el caso de Esquel. Obviamente que todos van a salir con el no, con el punta, listo, salió el no, ganó el no. Entonces, eh, también podemos ver en la cordillera como una zona de sacrificio turístico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paisaje que está siendo de alguna manera utilizado por un turismo masivo que no está teniendo un control, la capacidad de carga de los ecosistemas están al borde, esto está generando un crecimiento urbano desmedido en muchas localidades, y bueno, y eso también está generando una cuestión que, bueno, podemos asociarla a esto. Ahora, eh, lo que más siempre nos llama la atención son eh, casos como el de la minería, que son como, bueno, más llamativos, más fuertes, pero en realidad también la podemos hablar que la cordillera y el turismo extractivo también convierte a esto en una zona de sacrificio, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pareciera que hay zonas sacrificables que son más vistosas que otras, ¿no? Y a veces es más fácil poner los tacones de punta cuando hay como una visión muy clara de cuál es el actor concreto, como la minera, como una minera transnacional, y es más difícil cuando hay distintos tipos de actores, como por ejemplo puede ser la Patagonia cordillerana, en donde tenés distintas agencias de turismo, loteos privados de pobladores de la zona, todo eso, que en su conjunto ¿cómo es? Generan un impacto bastante fuerte en la zona, ¿no? Entonces, por eso que es algo como, digo, no lo planteo como que tengo la respuesta concreta, de hecho sigo investigando sobre esto, ¿no? Pero sí, digo, son como cosas que me permito plantear para pensar, para seguir pensando, para hacernos preguntas, ¿no? Cuando hablamos zona de sacrificio, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Y bueno, lo primero que se viene a la mente es ¿cómo es? Un agujero en el suelo con minería explotando y sí, está bien, eso es lo más dramático, pero también yo lo veo cuando veo todos los veranos un turismo masivo sin control, loteos por todos lados, incendios, bueno, toda esta cuestión que también se sacrifican ciertos paisajes en función de una actividad extractiva como puede ser el turismo. Entonces, Adrián, bueno, son eh, cuestiones, sí, te dejo, justamente yo vivo en una de esas zonas de sacrificios en las sierras de Córdoba, ¿no? Que tiene bueno, seguramente un turismo mucho mayor que la capacidad de sí. carga, ¿no? De los ecosistemas Sí, sí, locales. sí, En base a lo que venís diciendo, yo, a ver, viendo cómo darle una utilidad práctica a lo que decís, es maneras en que el ambientalismo, en Chubut, pero no solo ahí, primero entienda por qué hay poblaciones que pueden llegar a favorecer el consenso minero, ¿no? Eh, y segundo, que hay que pasar de la oposición de proyectos puntuales a una proposición de un nuevo desarrollo, por así decirlo, para toda la provincia, para todos los habitantes de la provincia, ¿no? Que incluya la mejora de la calidad de vida, ¿no? Para los habitantes que están más postergados, sin sí, que esto signifique
bueno, empeorar la situación de los ecosistemas, ¿no? ¿Cómo encontrar entre todos una mejora de la calidad de vida y una regeneración de los ecosistemas degradados y una protección de los ecosistemas que están en buen estado? Bueno, es complejo porque toda actividad humana genera impacto, aunque quiera ser lo más sustentable posible, un impacto hay. Eh, si querés, no vayamos al lado de la minería, hablemos de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Del tema del turismo, de la cordillera, de los paisajes en general en el país. Hoy en día los ecosistemas ya no son los ecosistemas originales, ya son ecosistemas intervenidos, hay bosques secundarios, ya generalmente se habla de, no sé, algún ecosistema en Argentina o en el mundo como si fuesen los mismos ecosistemas de hace 100, 200 años y ya estamos hablando de que son totalmente distintos. Y saliendo de los ecosistemas también han cambiado algunas condiciones climáticas en estos 100, 200 años. Entonces, hoy en día es muy difícil también plantear esta cuestión de que hablamos de ecosistemas prístinos, sin intervención, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ante eso también el ambientalismo tiene que plantearse, bueno, qué es lo que estamos defendiendo, ¿no? El acceso a los bienes comunes, que no se degrade tanto todo, que no se destruya de una manera este, sin ningún tipo de control y uso. Pero bueno, yo lo que creo que cuando se habla la palabra ambientalismo, se cree que es un solo colectivo y en realidad estamos hablando de una variedad amplia del ambientalismo. O sea, el ambientalismo, no estamos hablando de un solo grupo en que coinciden plenamente, ¿no? Sino que es diferente, son diferentes los ambientalismos. Eh, y bueno, y ahí es donde tenemos algunas cuestiones que, de miradas, ¿no? A veces hay un ambientalismo muy centrado en lo que está bien y lo que está mal, en lo bueno y lo malo, eh, por ahí a veces con visiones binarias, ¿no? En donde es o sí o es no, no hay intermedios. Y bueno, quienes hacemos ciencias sociales sabemos que la vida va en muchas situaciones sociales, es una gama de grises impresionantes, ¿no? Entonces, a veces pareciera que son cuestiones a definir sobre si esto está bien o esto está mal. Y bueno, y a veces hay un montón de grises, ¿no? Y ahí es donde entran la posibilidad de escuchar a las poblaciones o a las comunidades en general, porque hay comunidades locales que se pueden poner en contra de un proyecto extractivo, puede ocurrir, porque por ahí dicen, no, sí, bueno, todo bien, nos traen esto y nos dicen el laburo, pero sabemos que de acá a 10 años todo esto se pierde y nos quedamos sin nada. Entonces hay poblaciones locales que están en contra de un proyecto extractivo y hay otras que están a favor. El tema es que ahí es donde el ambientalismo no se tiene que poner de puntas y empezar a defenestrar a esas poblaciones, ¿no? Sino que, bueno, en tal caso pensemos, bueno, el ambiente no es solamente los elementos naturales, también es la gente que vive en esos lugares. Entonces, si de repente decimos, bueno, no queremos que se extraiga la plata, eh, de tal lugar, bueno, está bien, pero no es solamente una cuestión de la plata, como mirar solamente el recurso que se quiere extraer, sino que también tenemos que tener una visión más totalizadora de ese territorio. Porque no es solamente la extracción, y la voladura de suelo, sino que también tiene que ver con las comunidades que viven ahí. Y si hay comunidades que están a favor de esa acción, bueno, creo que ahí es donde nos debemos un debate en donde decir, bueno, ¿qué se hace desde el ambientalismo ante esto? ¿Cómo se negocia? ¿Qué alternativas se pueden pensar? ¿No? Eh, para no caer siempre en esta cuestión de estamos a favor y estamos en contra, ¿no? Que es bastante común esto. Entonces, bueno, las licencias sociales, ¿no? Que hablábamos. Las licencias sociales
deben ser de la comunidad circundante a lo que se quiere extraer, o tiene que ser una licencia social en donde tiene que haber un plebiscito en toda la provincia y los lugares con mayor peso demográfico tienen que opinar sobre lo que va a pasar en ese lugar. No sé, son cosas a pensar, ¿no? Adrián, te quería hacer un comentario, también una pregunta, que es que me parece muy importante identificar también las características que tienen, ¿no? Estos proyectos, donde son capaces de ofrecer, por ejemplo, un salario de 3 millones, 4 millones, a población que no tiene muchas opciones de tener buenos ingresos, Sí. y es muy difícil enfrentarse a eso, ¿no? Como uno tiene que saber eso para poder debatirlo. ¿Cómo le decís a una persona que capaz nunca tuvo un sueldo ni siquiera parecido, que rechace eso, que ante esa posibilidad diga que no y que cuide el territorio? Que priorice cuidar el territorio antes que su beneficio individual y para su familia. Claro, bueno, ante Es como eso hay complicado, hay que una, saberlo. sí, ante eso hubo una entrevista radial que se hizo en Esquel hace unos años cuando se cerró la mina, creo que en 2022, no me acuerdo bien en qué año fue, y se entrevistaba a alguien de la asamblea, y lo que dijo esa persona en la asamblea a mí me impactó un poco, ¿no? Como que dice, bueno, ¿qué pasa con las personas que se quedan sin trabajo? O sea, en total fueron 90 familias que se quedaron sin. O sea, más o menos eran tres ciudades, tres pueblos, aproximadamente 30 personas contratadas por cada pueblo, alrededor de 90 familias sin ese sueldo, ¿no? Y una cosa que me chocó a mí por ahí, no sé, que lo que dice, bueno, pero ahí la culpa la tiene la empresa porque les dio un trabajo ilegal, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo, viste, me pongo a pensar y digo, bueno, pero no sé si tendríamos que ir por ese lado, ¿no? No, ilegal no era, o sea, en ese momento no era ilegal, justamente. Ahora, si fuese ahora sí, porque ahora salió el no. Pero, pero bueno, estas cuestiones a mí me hacen pensar mucho. Entonces digo, bueno, si la única respuesta ante la cuestión de que 90 familias se quedan sin trabajo en la meseta, es que la culpa la tuvo la empresa, pues es ilegal, y qué sé yo, todo bien, o sea, lo podemos seguir pensando, pero creo que hay que ir un poco a profundizar un poco más ese análisis, ¿no? Porque creo que va mucho más allá de eso, o sea, en realidad esas 90 familias, al menos algunas que pude seguir yo, algunos volvieron a las changas, algunos con las indemnizaciones, no sé, pudieron terminar de hacer su casa, algunos le tiraron la guita en comprarse una camioneta nueva, y otros ya la patinaron toda, bueno, no sé, hay distintas cuestiones, pero, pero la realidad es que, bueno, esa gente ya volvió otra vez a las changas y a la vida que tenían antes de la mina, ¿no? Y ahora están esperando otra, otro proyecto minero cercano por ejemplo, a las localidades de Gastre, Telsen y Gangán, que es en Río Negro, en la provincia que tienen al norte, y que es el proyecto Calcatreu, cerca a unos kilómetros al sur de Ingeniero Jacobasi, o Jacobasi. Y bueno, y ahí están yendo a ver si se van a contratar muchas de estas personas que ya tienen la experiencia de trabajar en el proyecto Navidad. Entonces, haciéndome preguntas, bueno, el que digamos que no se va a hacer, ¿realmente es un triunfo total ante actividades extractivas o a esta cuestión de generar zona de sacrificio? Y bueno, se traslada en la zona de sacrificio y también se trasladan las personas que van a laburar ahí, porque hay una cuestión de base que no está resuelta. O sea, lo que lográs es correr el problema a otro lugar, ¿no? Eh, pero un triunfo específico no significa que el país ya rechazó este tipo de actividad extractiva, nociva, ta, ta, ta. O sea, los problemas siguen estando igual. Ahora se traslada a otra provincia cerca de este lugar en donde ya Río Negro no va a escuchar lo que plantean las asambleas y esto
con lo del RIGI y bueno, con todo esto ya se va a abrir esta minera. Pero bueno, es eso, es como que se corre el problema a otro lado. No, por eso digo que falta por ahí necesitamos pensar en una visión más integral de estos problemas. Y bueno, ¿y qué pasa justamente? Bueno, está bien, no se da lo de la mina. Bueno, ¿y qué pasa con la gente de estas comunidades? Se terminan yendo a las ciudades, se terminan yendo a una toma en la cordillera o a una toma en las ciudades de la costa, ¿no? En precarización en la vivienda. Bueno, hay un montón de cuestiones bueno, que hay que seguir pensándolas, ¿no? No creo que la solución es, bueno, no dejemos que esté tal empresa. Bueno, está bien, pero es como que uno va alargando o estirando el problema para más adelante, ¿no? Cuando la discusión es otra cosa, matriz productiva, varias cosas, ¿no? Que no se hacen. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso último, hay que ir hacia una visión integral. Yo creo que es algo que eso ya se empezó a hacer, que es con el concepto de transición ecosocial. Sí, Con Gabriel hace poco encontramos unos lineamientos para la transición ecosocial en Argentina, ¿no? Y le dedicamos un episodio a analizar ese documento que está subido en el Observatorio Petrolero Sur. Y bueno, que es resultado de discusión bueno, entre ellos gente de las asambleas, ¿no? Pero también gente de las ciencias sociales, gente también estudiosa de la cuestión energética, ¿no? Entonces, porque hace falta pasar a la ofensiva, ¿no? sí, Yo, por un lado, me solidarizo y deseo, digamos, que tengan éxito los movimientos ambientales que paran o postergan proyectos ecocidas, ¿no? mm, Eh, pero hay que pasar a la ofensiva justamente para no dejar atrás, para dar una alternativa a la gente que hubiera obtenido algún beneficio de esos proyectos, ¿no? Como en el caso de proyectos mineros, bueno, empleo en mineras. claro, Entonces, sí, 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 sí. bueno, de qué manera pues, a mí lo primero que se me ocurre es, si la gente de la meseta está en una situación de precariedad y de falta de opciones por la concentración de la tierra, de la propiedad de la tierra que hay en esa zona, bueno, entonces la solución real es terminar con esa concentración de la tierra. Entonces, eso es algo que se podría discutir como provincia. Entonces, sería una salida ganar-ganar, ¿no? Bueno, obviamente perderían los terratenientes. eh, pero bueno, a ver, ¿cómo desactivamos esta situación donde hay gente desesperada, dispuesta a apoyar proyectos ecocidas porque le van a traer una mejora en su condición de vida? Sí, ¿No? eso por un lado, y ¿Cómo el también, ambientalismo da el paso siguiente eh, en vez de oponerse a proyectos puntuales, a lo mejor el triunfo en el mejor de los casos es postergar ese proyecto o que se vaya a otra provincia? Bueno, cómo proponer formas de economía para, bueno, que toda la población tenga una buena calidad de vida y además haya un impacto regenerativo en los ecosistemas. No solo disminuir el impacto negativo, sino aumentar el impacto positivo de las actividades humanas en los ecosistemas. Eso es lo que tenemos que lograr. claro, Entonces, sí, para sí, mí, sí, sí. falta dar ese paso y bueno, por eso nuestro entusiasmo cuando encontramos ese documento es porque significa que ya hay gente en Argentina pensándolo. Sí, sí, yo creo que es así, no, en ese sentido es como que también siempre cuando hablo de estas cosas, como que también en esta visión como binaria, ¿no? Entonces me dicen, ah, pero entonces estás a favor de las mineras. No, 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 no es eso. Lo que digo, justamente me parece que no podemos entregar todo.
y me parece muy bueno que haya asambleas ambientales que se opongan a cualquier tipo de, de acción extractiva masiva, ¿no? Pero tampoco, bueno, también lo que sí hay que discutir es eh, cuando hablamos de otras alternativas, y sí, pueden haber un montón de alternativas. O sea, estamos hablando, depende del lugar, no sé, bueno, a ver, yo creo que depende del lugar, depende de la tecnología, depende de la forma de extracción. Ahora, lo que sí sabemos que cuando no hay un estado presente, no hay un control y cuando hay una idea de que, che, vení, llévate todo lo que quieras y no tenés que dejar nada, bueno, sí, sabemos cuáles son las consecuencias. Ahora, yo no voy por la línea de, bueno, entonces que no se hagan más actividades de tipo extractiva, y no, porque los seres humanos dependemos de la naturaleza y de algunas actividades extractivas, ¿no? El tema es cómo, la dinámica, qué tecnología, qué impacto genera, ¿no? Bueno, esas son cosas que tal vez nos tenemos que preguntar. Porque también a veces se confunden los ambientalismos con movimientos antiprogreso, ¿no? Algunos que han habido, que es otra línea. Y bueno, tampoco es que uno piensa un ambientalismo sin pensar en proyectos económicos, productivos, etcétera. El tema es en el cómo y el impacto que puede generar, el impacto ecosocial, si querés. A veces, por eso digo que siempre hay diferencias en el ambientalismo ante eso, no es uno solo, y también hay ambientalismos que ante una actividad extractiva pueden decir, no, bueno, pero no queremos que se dé esto, pero por ahí tiene que ver con algo específico de la población que vive en ese lugar, que no quiere que se modifique lo que fueron a buscar a ese lugar, ¿no? El paisaje, lo que sea. O también algunas comunidades que están desde hace añares en ese lugar, y algunas inclusive pueblos originarios puede ocurrir, algunas comunidades, no todas, porque algunas están a favor. Entonces tal vez algunas comunidades dicen, no, bueno, este es nuestro territorio, no queremos que saquen cosas de acá. Y algunas dicen, bueno, sí, bueno, van a sacar, pero nosotros vamos a participar, ¿no? Entonces, bueno, digo, hay tantas variedades que, bueno, ese es el tema en donde tenemos que repensar justamente esta movida ambiental, ¿no? Bueno, cuando hablamos de zona de sacrificio, es sacrificio de quién promueve ese sacrificio, para quién, cómo, ¿no? Y bueno, y a qué costo, más que nada. Yo estaba pensando, Adrián, ¿no? También que hay que, es importante estrategias de desarrollo local adecuadas al territorio, a las condiciones, a lo que se puede desarrollar ahí. eh, que uno capaz pensaría, como dijiste vos, ¿no? Toda actividad económica tiene un impacto ambiental. Uno tiene que determinar que sea sustentable, ¿no? Y pienso que en muchos de estos territorios, habría que ver si se puede, ¿no? Pero se puede regenerar o generar condiciones para ciertas actividades de agricultura, no sé si ganadería o producción de algún tipo de bien que no tenga un impacto negativo, eh, o no tan negativo. Y eso capaz tampoco se discute, no se discute un desarrollo local adecuado a las especificidades del territorio. Eh, Muchas veces esto hay un abandono de que puedan también tener mayor sustentabilidad, de que no sean tan dependientes, que no tengan que tener todos los alimentos de otro lado, sino que algunos alimentos que sí se puedan Sí. producir ahí se puedan tener. Eh, Sí, hay lugares, por ejemplo, en la meseta que todos dicen, es un desierto, y no, no necesariamente, inclusive hasta tenés acuíferos que justamente las mineras querían aprovechar, pero digo, sí, sí. Lo mismo pasa en el San Juan, por tema, ejemplo. Yo San Juan que he estudiado un sí, poco, eh, había actividades económicas que justamente muchas fueron destruidas por la minería, porque se apropiaba claro, de recursos de agua. Eh, claro, Hay como un mito, por eso está bueno la zona de sacrificio, porque se establece también el mito que es una zona que no sirve para nada, que lo único que puedes hacer claro, ahí es minería, porque no hay claro. posibilidad de otra cosa.
Y ahí está también parte del engaño. Se Sí, puede preparar el territorio para determinadas actividades económicas, que también es algo a determinar, ¿no? A estudiar, a analizar. Que hace falta, sí, 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 que a sí, veces ni se hace tal falta cual. tanto analizarlo, sino que hubo pueblos que desarrollaron su vida y sus comunidades ahí y de alguna manera lograban tener los recursos para sobrevivir. Entonces no es que es un desierto. Yo quería decir otra cosa, bueno, a ver, volviendo al caso específico de Chubut, en Chubut hay un río que atraviesa la provincia de este a oeste, si no estoy equivocado, ¿no? Entonces, no sé si un proyecto minero en la meseta afecta solamente a la meseta y no afecta Eh, a las de- localidades que están al lado. depende, depende de dónde sea ese proyecto. O sea, en este caso en particular, no. Si bien la zona, lo que se llama la zonificación, había un bordecito del río Chubut, pero no, justamente son cuencas totalmente separadas y en el caso de la mina Navidad eran acuíferos endorreicos, o sea, no tienen conexión con otros afluentes. Ahora, también está ese problema de que depende del lugar, si va una minera que utiliza mucha cantidad de agua y no está controlada, porque en muchos casos lo que ocurre es que es una declaración jurada, ni siquiera hay un control real del Sí. agua que se saca. Bueno, estamos hablando de lo que se llama agua fósil, ¿no? En muchos casos. El agua fósil son eh, cargas de agua en acuíferos en zonas desérticas que se cargan a lo largo de cientos de años, ¿no? Porque tampoco hay muchas precipitaciones en la zona. Entonces, si en el transcurso de 20 años de actividad minera se empieza a utilizar gran cantidad de esa agua, que está bien, estaba sin usar, ¿no? Pero si se agota, bueno, después hay que pensar que pueden tardar 100 años, 200 en volver a recargarse esos acuíferos con los cambios climáticos que se están dando hoy en día, que cada vez en la meseta llueve menos, ¿no? Por ejemplo, hablaban de la agricultura. Sí, quizás habría que pensar qué tipo de agricultura en un lugar en donde tenés viento seco permanente, fuerte, hay que ver si se pueden hacer cualquier tipo de invernadero, cualquier tipo de cultivos. Que se puede hacer, se pueden hacer. Bueno, el tema es la rentabilidad, la capacidad bueno, de eso de generar empleo. Bueno, la minería justamente en estos lugares es la que entra perfecto porque llega, ofrece muchos puestos de trabajo con buen salario para empleados locales que hacen trabajo menos calificado y obviamente que traen eh, asalariados externos con trabajo calificado. Bueno, todo eso también es algo a pensar, ¿no? Es como es como una intrincada ahí compleja, ¿no? Sí, por eso yo creo que el ambientalismo tiene que dar un paso adelante, digamos, un paso que sea eh, que lleguemos a una oferta más atractiva aún que la de las mineras, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Sí. De una economía para la región, de que lo compares con lo que ofrecen las mineras y digo, no, me Es quedo más con esto. sustentable, ¿no? Sí, Algo no, más sustentable. yo digo, Futuro. incluso habría que dejar de usar el término sustentable porque eh, sustentable es como tener el impacto negativo lo menor posible, ¿no? Y tenemos que pasar a pensar en tener el impacto positivo mayor posible, porque hay actividades humanas que son regenerativas, que tienen un impacto positivo en los ecosistemas. ¿No? Y no es algo nuevo de la tecnología de los últimos cientos de años, sino algo de miles de años. O sea, la humanidad lleva miles de años haciendo agricultura, silvicultura, ganadería y sabiendo hacerlo con un impacto positivo, ¿no? Entonces, como decía Adrián antes, que los ecosistemas no son prístinos, o sea, prácticamente todos los ecosistemas han tenido intervención humana. ¿No? Digamos, la humanidad ha convertido selvas
territorio para la agricultura desde hace miles de años, ¿no? Y muchos de los bosques que consideramos prístinos en realidad fueron manejados por generaciones de seres humanos, ¿no? Para el tipo de árbol que quieren crecer, la manera incluso la manera de esos árboles, porque después eventualmente se pensaba a largo plazo de, bueno, esta madera es para tal actividad, esta otra madera es para tal actividad. Bueno, eso en realidad ese manejo existe desde hace miles de años y hay que volver a acordarlo, ¿no? Entonces, Sí, y, incluso la idea y de sustentabilidad es un mal sustituto, digamos, es una invención moderna que incluso está por detrás de cosas positivas que la humanidad ha hecho por miles de años. no, sí, yo estoy de acuerdo con lo que sí. Y también repensar algunas cuestiones que ocurre generalmente el ambientalismo, que es la romantización, ¿no? De esto, ¿no? De los ecosistemas, de lo prístino. Bueno, eso, ¿no? También, porque a veces hay soluciones medio superficiales, ¿no? Como que dice, bueno, volvamos a lo ancestral de hace 200 años. Y bueno, pero hace 200 años era otro ecosistema, había otro clima. Por ejemplo, si volvemos a lo ancestral de hace 200 años acá, en la cordillera patagónica, la lógica muchas veces era de hacer quemas en esta época. Y haces quema en esta época ahora y se te quema toda una ciudad, por ejemplo. Porque hay más viento seco, al haber menos bosques hay más viento, se propaga más. Bueno, hay un montón de cuestiones que me parece interesante también tener en cuenta estas cosas, ¿no? Bueno, Adrián, yo una última pregunta, si ya vamos cerrando, es que vos mencionás también el concepto de imaginarios. Y Sí, un comentario mío, ¿no? Por ejemplo, un autor que se llama Castoriadis, ¿no? Lo que habla que para reemplazar el imaginario vigente, tiene que ir creándose un imaginario instituyente nuevo, ¿no? Otro sí, imaginario que pueda reemplazar al actual. Y a mí se me ocurría que lo que sucede con la zona de sacrificio es que hay que dar toda una lucha para que no sea vista más como una zona de sacrificio, ¿no? Dar toda una disputa ahí, que es amplia, es cultural, sí. económica, social, para que eso no suceda. Em, no sé si vos cómo la ves, cómo se puede dar como una lucha ahí para que lo que se considera zona de sacrificio deje de ser considerado así. Sí, o sea, a ver. em, Sí, está bueno. Lo que pasa que justamente el tema es, bueno, ahí es el desafío para otra charla, ¿no? Sobre educación ambiental integral, ponele, ¿no? Pero sí es complejo, porque para lograr cierto consenso en eso, bueno, tiene que haber algún entendimiento, porque a veces lo que ocurre en muchos casos es que no hay conciencia de que estás en una zona de sacrificio, o no hay una conciencia real sobre el verdadero conflicto de dónde estás, ¿no? Digo, volviendo al caso de los lugares turísticos, ¿no? En donde vos decías, bueno, pero yo vivo en un lugar re lindo, con un lago hermoso, Bariloche, no sé qué, Córdoba, pero también por ahí estás dentro de una zona de sacrificio en donde el sacrificio es el paisaje lindo que a vos te gusta y por el cual te fuiste a vivir ahí, pero se está haciendo percha porque justamente hay un turismo extractivo no controlado. Entonces, bueno, quizás ahí está el desafío de esto, ¿no? Lo que hablamos, la desromantizar un poco algunas cuestiones, sí, pensar en otras alternativas productivas, ¿no? Porque, por ejemplo, el debate muchas veces en la cordillera es, bueno, ¿la cordillera solamente puede vivir del turismo? ¿Por qué vive del turismo? Porque hay una facilidad con respecto al turismo y no a la agroecología, por ejemplo. ¿Por qué de repente el capital inmobiliario está creciendo tanto con los loteos y la demanda y en desmedro de actividades productivas? Porque, por ejemplo,
todas las chacras que producían fruta fina o se hacen huertas o agroecología, para las ferias francas, lo que sea, se están dejando de alquilar o se están vendiendo para los loteos, ¿no? Entonces lo mismo pasa en el Alto Valle de Río Negro. Todas las chacras que producían manzanas o peras, hoy en día se están vendiendo porque, bueno, esa matriz productiva no se está dando. O sea, los productores terminan hechos o ganan o pierden. Entonces, por eso muchas veces regalan manzanas, porque es tan poco lo que se les da que, bueno, y ahí es donde se plantea, bueno, entonces hagamos un loteo, ¿no? Que es otro tipo de actividad extractiva, o hagamos este tipo de turismo que es para pocos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde también me hago esas preguntas, ¿no? Bueno, esos imaginarios se construyen. Sí, yo Eh, también. Un comentario nomás. También parte del imaginario instituido es el cortoplacismo, ¿no? En no pensar en el claro, largo plazo, en sí, buscar ganancias inmediatas, sí, incluso sí, sí, la sí. ganancia fácil, ¿no? Claro, Eh, bueno, pero por eso digo que a veces va de la mano con estas lógicas extractivas que no solo las podemos asociar a grandes corporaciones, digo, ¿no? A eso también creo que es importante ver. O sea, las grandes corporaciones sí, obvio, están en el capital transnacional, sí, tienen más poder, etcétera, pero también tenemos que verlo en actores intermedios y chicos esto, ¿no? Como estas cuestiones de negociación con el poder estatal, bueno, y de qué manera todo eso también impacta bueno, en otras cuestiones, no solo la minería, en los loteos, bueno, la degradación, en el aumento de la degradación de muchos ecosistemas en pos de, no sé, el mercado inmobiliario o esto, o el mismo turismo. Bueno, son cosas para pensar, ¿no? Pero bueno, justamente a veces lo que en muchos lugares lo que destruye el lugar justamente es, por lo que se admira el lugar. O sea, los lugares turísticos, vos decís, ah, qué hermoso lugar, me gusta, y bueno, el tema de la afluencia masiva, los loteos, la poca regulación del suelo, que yo hace que esos lugares empiecen cada vez a estar con más problemas, ¿no? De basura, agua, incendios. Y bueno, esos son los impactos inmediatos de considerar ciertos lugares como zona de sacrificio también, ¿no? Ahí yo quería apoyar lo que viene diciendo Adrián con el tema con el ejemplo de las sierras de Córdoba, zona de Claro, sacrificio ahí turístico, va. inmobiliario, porque incluso lo veo como que cuando se hace un barrio privado, la misma empresa lo vende con el lugar natural que está sacrificando. La misma Claro, empresa diciendo, vende a quienes comprarían casas ahí, bueno, venite a vivir en una reserva ecológica. al O paraíso. sea, en realidad estás destruyendo la reserva ecológica para hacer un barrio ahí, un barrio Sí. privado ahí. Y después, encima, el nivel de corrupción es tan alto que ni siquiera aseguran una factibilidad de agua, ni hacen las Bueno, instalaciones de sí. saneamiento. Entonces, Acá, por le dejan este ejemplo, problema, hacen el sí. negocio la constructora y le dejan el problema a la gente que vive Bueno, ahí. acá, por ejemplo, una estrategia publicitaria que se está usando en todo el país ya, ¿no? Pero esto de los mostrar paisajes, ¿no? Qué sé yo, y por ejemplo, bosques nativos, vertientes naturales, ¿no? Los loteos. Pero las vertientes naturales no dicen que después se van a agotar porque cada vez se está urbanizando más esa zona donde se está haciendo ese loteo que vos estás comprando. Entonces esas vertientes naturales, cuando las quieras, vas a tener que perforar, no sé, 50, 60 metros a ver si encontrás agua. De hecho, ya hay geólogos que están trabajando de eso acá, de sacar agua digamos, de pozo, porque ya no se consigue justamente ese agua de vertiente que se publicita en los loteos, ¿no? Entonces, sí, creo que O'Connor, no me acuerdo, un autor, O'Connor hablaba de esto, ¿no? De la contradicción, ¿no? De la misma destrucción, ¿no? Como
de la naturaleza que a vos te está sirviendo para vender, ¿no? Pero bueno, también en muchos casos es un capital que invierte en el lugar, saca provecho y se va. Lo mismo que la minería. En algún momento los desarrolladores urbanos o los loteadores venden y chau, se van. O sea, van a vender otro lugar, no les importa que ese lugar se... Ahí se le pasan la posta al Estado y el Estado hay que ver si le interesa seguir regulando el mercado de suelos o no. Eh, pero bueno, ahí es donde está el tema, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ir por ese lado, ¿no? O sea, pongámonos todos a marchar en contra de las grandes corporaciones, de los grandes monopolios, pero también empecemos a ver el corto plazo y digamos, y los actores más intermedios y chicos que también están generando un impacto similar, ¿no? En Sí. conjunto. Sí, porque hay incluso la lógica del cortoplacismo que decía Gabriel, que está, bueno, obviamente muy presente en el capital, porque tiene Sí, incentivo de o pagar deuda con un banco, de crecer para responder a accionistas o para pagar deuda, ¿no? Pero también está el cortoplacismo de los pobres, que están forzados, digamos, a ver, bueno, de dónde saco la comida para esta semana, ¿no? O claro, cómo mando tal a mi cual. hijo al colegio, entonces, cómo mejora la situación de mi familia para que mis hijos puedan estudiar y tener una profesión, bueno, y ellos ascender socialmente. Entonces, ese es un cortoplacismo que surge de la desesperación, la falta de opciones, ¿no? Y entonces a Sí, ellos no le y podés decir, ah, che, no seas cortoplacista. Entonces, por no, eso inclusive mismo, en muchos casos pobladores antiguos de la zona que venden sus tierras y después vienen muchos loteadores y que bueno, que los loteadores le ofrecen hacer todo el trámite jurídico, legal, todo eso, negociaciones para que después que le den el título de propiedad se los vendan a ellos. Y obviamente que van a agarrar los dólares porque son tierras que hay que bancarse, también sostener una actividad productiva con el ganado, en el invierno, conseguir comida. No es tan fácil, digamos, también esas actividades productivas cuando no hay un gran apoyo, es muy sacrificado. Entonces, también esas poblaciones, cuando viene alguien y dice, che, mira, te pongo esto sobre la mesa y agarro viaje. O viene alguien y de repente un Lewis y de repente dice, bueno, pará, en invierno, ¿qué problema tenés con este camino? Y se bloquea de nieve y no podemos darle comer a nuestro animal. Y dice, bueno, y va Lewis y le pone como es, una niveladora y le saca toda la nieve del camino. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a oponerse a Lewis? No, al contrario. Si es el único que está presente cuando esa población necesita. Entonces, bueno, es tan complejo el tema, ¿no? Y cómo sabemos cómo el capital aprovecha estas faltas, ¿no? También. Así que, bueno, es para pensar largo todo esto, ¿no? sí, sí, por eso para mí es como que todo este episodio confirma la necesidad de dar el debate sobre la transición ecosocial y apoyar esa Sí, discusión en Argentina, en Chubut, porque si no, de esta manera, el ambientalismo siempre va a estar a la defensiva oponiéndose claro, y también polarizando, en vez de no solo polarizar con el gran capital y con los gobiernos corruptos, sino polarizando con gente del pueblo que bueno, que eh, trabajar en ser minero o vender su tierra es la mejor opción que tiene a corto plazo. claro. Sí, sí, Entonces, sí, sí, tal cual. necesitamos como este pensamiento bueno, de transición ecosocial para generar una nueva economía que tenga un impacto positivo tanto para las personas como para el ambiente. Y entonces lo que necesitamos sacrificar también, pensando en el concepto de el imaginario instituyente, ¿no? Del sacrificio, Claro. yo iría por el lado de que necesitamos sacrificar al capitalismo y a los intereses de los más ricos. Entonces, bueno, ¿por qué siempre? Hay que sospechar un poco, a ver, ¿por qué siempre nos proponen que nos sacrifiquemos nosotros, el pueblo trabajador? ¿Por qué siempre hay que sacrificar los ecosistemas? ¿Por qué siempre se tienen que sacrificar los comunes?
Nunca se sacrifican las comodidades y los privilegios de los ricos y nunca se Claro, sacrifica el capitalismo. Entonces, para mí necesitamos instituir un imaginario que vaya en ese sentido contrario. Sí. Que también retome elementos del clasismo que es importante, en el sentido sí. de la... también de lo que habla del ecologismo de los pobres, ¿no? De que también hay que ver quiénes son los que tienen mayor impacto, tenerlo en claro, y Sí. saber quiénes son los que más dañan el medio ambiente y meter ese debate. Pero bueno, yo creo que estuvo muy bueno el capítulo y que para mí podemos seguirla, porque quería comentar que hay un libro sobre educación ambiental que sacó hace poco Adrián y que estaría bueno que en otro capítulo podamos abordarlo. ¿Te parece, Adrián? Estaría buenísimo, sí, dale. Sí, aparte vamos a retomar varias de estas cosas que hablamos hoy. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Y bueno, un gusto, Adrián, que podamos entrevistarte No, y gracias a podamos dar ustedes. estos debates. Gracias a ustedes. Sí, sí, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, gracias por participar y gracias a todos por escucharnos. Bueno, y a los oyentes les pedimos que se suscriban, así crece el canal. Muy bien, sí, que suscriban y que compartan. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo.